¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal de Lexicon. Ahora veremos la tercera y última parte de la unidad 3 de sexto grado de primaria Lexiciencia. Esta unidad se titula El origen y la evolución de la Tierra. Los temas que trataremos serán: ¿qué teorías explican el origen de la vida? ¿Cómo se explica la evolución humana? Y por último, ¿seres prehistóricos en el Perú? ¿Qué teorías explican el origen de la vida? Una de las interrogantes más antiguas del ser humano es saber cómo se originó la vida. En su afán por encontrar una explicación, los grupos humanos han creado todo tipo de respuestas con base en mitos o supuestos. Sin embargo, la ciencia ha propuesto otro tipo de explicación, como por ejemplo el caso de Aristóteles, que propuso la generación espontánea. Esta teoría sustentaba que la materia no viviente podía originar vida por sí misma, ya que se creía que algunas porciones de materia contienen un principio activo, por el que, gracias a ciertas condiciones adecuadas, se podía originar un ser vivo. También se creía que de desechos o elementos en descomposición se producían organismos vivos. Van Helmont, que vemos en la imagen, también apoyó esta teoría. Incluso realizó un experimento con el cual se podía supuestamente obtener ratones a partir de ropa sucia y granos de trigo por 21 días, dentro de un recipiente de boca ancha. La teoría de la biogénesis, propuesta por Francisco Redí, propuso que los seres vivos se originaban de otros seres vivos. Para ello realizó un experimento donde se colocaron trozos de carne en 3 recipientes iguales, tal como vemos en la imagen. Uno de los frascos se cerró herméticamente, el siguiente lo cubrió con una gasa y el último lo dejó totalmente descubierto. Cuando terminó dicha experiencia se pudo observar que en todos los casos el trozo de carne se había descompuesto. Sin embargo, solo en el frasco que había quedado destapado se observaron unos pequeños huevos y después larvas, que finalmente se convirtieron en moscas adultas. La teoría de la panspermia, planteada por Svante Arrhenius. Esta teoría nos indica que la vida llegó a la Tierra del espacio exterior, como vemos aquí, por un asteroide o por un meteorito. Esta llegó en forma de esporas y bacterias que ya existían en otro planeta. La teoría del caldo primigenio de Alexander Oparin. Esta es la teoría más aceptada en la actualidad. Según este científico ruso, el origen de la vida en la Tierra se debe a la evolución química gradual a partir de moléculas basadas en el carbono, de manera abiótica. El experimento concebía una atmósfera primitiva de naturaleza química, que era reductora, y estaba formada por metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno, que por acción de los rayos ultravioleta, como vemos aquí, y otras formas de energía, dieron lugar a diversos compuestos orgánicos, o sea, con vida. Asimismo, Oparin demostró una especie de eslabón entre los compuestos orgánicos y las células, a partir de amontonamientos moleculares de constitución química diversa, a los cuales se les denomina coacervados. Evolución de las especies. La evolución es el proceso por el que una especie cambia con el transcurso de las generaciones. Dado que se lleva a cabo de manera muy lenta, se suceden muchas generaciones antes de que empiece a hacerse evidente alguna variación. Quien planteó esta teoría es Charles Darwin. Él es conocido por su obra El origen de las especies. Realizó un viaje alrededor del mundo durante 5 años para poder corroborar sus postulados. Veamos 2 pruebas de la evolución. Esta teoría está basada en una serie de pruebas aportadas por diferentes disciplinas científicas. Sostiene que todos los seres vivos actuales son el resultado de un proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. La primera evidencia son los fósiles, que son restos o vestigios de organismos que vivieron sobre la Tierra en épocas pasadas. Estas son muestras de muchos de los seres que vivieron en otras épocas. Muchos de estos son diferentes a los actuales, aunque son sorprendentes las similitudes. El estudio de los fósiles revela la existencia de un proceso de cambio en los seres vivos a lo largo del tiempo. Luego tenemos la biogeografía. Los animales habitan generalmente la misma región que sus antepasados. Esto explica que la fauna de África sea muy diferente a la de América, a pesar de que varias regiones tengan climas similares. También podemos encontrar otro ejemplo en el hecho de que solo encontramos canguros en Australia,
a pesar de que existan climas similares en otras regiones del mundo. Otra prueba más de la evolución es la anatomía comparada. Diferentes especies presentan partes de su organismo que están constituidas bajo un mismo esquema estructural. Se usa la comparación de la estructura y el desarrollo del embrión de los organismos para establecer el grado de parentesco evolutivo entre los grupos. La anatomía comparada se apoya en 3 herramientas principales: los órganos homólogos, análogos y vestigiales o rudimentarios. Por ejemplo, acá tenemos el brazo de un humano, la pata de un pato, la aleta de una ballena y el ala del murciélago. ¿Puedes encontrar similitudes? Bueno, ahora veamos el desarrollo embrionario. Las etapas iniciales del desarrollo embrionario de especies como peces, mamíferos y reptiles son bastante similares y solo se diferencian en las etapas finales. Como vemos aquí, por ejemplo, en el embrión del pez y el reptil y del ave y del humano parecen tener una cola, pero como sabemos el humano no la tiene cuando se desarrolla el feto más adelante, ¿verdad? La única explicación posible es que un mismo plan de desarrollo fue transmitido en el origen. Y a través de las eras geológicas, los peces han evolucionado en anfibios, los cuales a su vez se transformaron en reptiles y después en mamíferos. Por último, la biología molecular. Comparar la secuencia del ADN de 2 especies o secuencias de aminoácidos de las proteínas resulta un método para determinar su parentesco. Si hay más diferencias, más lejos se encontrará su ancestro común. La comparación de ADN de especies diferentes puede proporcionar información sobre su parentesco evolutivo. Por ejemplo, la comparación del genoma humano y el del chimpancé revela que la diferencia entre ambas secuencias de ADN es de poco más del 1% solamente, y que el número de genes es casi el mismo. Sin embargo, son evidentes las diferencias morfológicas, fisiológicas y cognitivas. Es decir, que el humano y el chimpancé comparten el 99% del ADN. ¿Cómo se explica la evolución humana? Nuestra especie, el Homo sapiens, pertenece a la familia de los homínidos, dentro del orden de los primates, al igual que el chimpancé. Los primates aparecen al comienzo de la era Cenozoica, hace unos 65 millones de años. Los primates conservan características propias de los mamíferos, pero han desarrollado otras que son muy especiales. Por ejemplo, tienen un cráneo grande y cara reducida. Su cerebro es más grande y complejo a comparación de otros mamíferos. Tienen 5 dedos con el pulgar opuesto a los otros 4 dedos. Apoyan toda la planta del pie para caminar. Sus uñas son planas y redondeadas en vez de garras. Tiene premolares y molares. Su visión es frontal y está perfeccionada, además que perciben colores. Los homínidos incluyen los grandes simios y los seres humanos. Las 7 especies vivientes de homínidos se clasifican en 3 grupos. Primero el Pongonae, el orangután, el Hominidae, gorila y chimpancé. Y el Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. Pero como sabemos, el Homo habilis y el Homo erectus ya se extinguieron. Principales representantes de la familia de los homínidos. Primero los Australopithecus, que se caracterizaron por el bipedismo. Hace más de 3 millones de años ya caminaban erguidos, aunque todavía trepaban los árboles. El Homo habilis pudo manejar herramientas. Hace millones de años fue el primer humano capaz de fabricar toscas herramientas de piedra. El Homo erectus, hace 400.000 años, en África y en Europa, también en Asia, se fueron capaces de utilizar el fuego. El Homo neanderthalensis realizaba prácticas funerarias. Se encuentran herramientas más antiguas que se conocen en la cima de los huesos, en Burgos. Mientras que el Homo sapiens se caracteriza por la tecnología. Hace 100.000 años ya usaba herramientas y técnicas de caza y de recolección. De los homínidos al hombre actual. La especie humana es fácilmente identificable ahora, pero saber cuándo aparecieron los primeros seres humanos no es una tarea fácil. Pero sí se dieron algunos cambios importantes, como los que vamos a mencionar ahora. La función de las extremidades inferiores. Gracias a que empezamos a caminar en 2 patas, las manos se hicieron más precisas y nuestro dedo pulgar se volvió oponible. Gracias a ello pudimos empezar a manipular herramientas más sofisticadas. Luego, como ya habíamos mencionado, el bipedismo, que nos permitió caminar de forma erguida a los primeros homínidos. Luego se dio el desarrollo del encéfalo. La capacidad craneal aumentó
y el tamaño del cerebro también. Esto desarrolló la inteligencia. Y por último, lo que nos diferencia de otros animales es que nosotros podemos hablar, tenemos un lenguaje articulado. Se dieron cambios en el aparato fonador que propiciaron la aparición del lenguaje articulado. ¿Existieron seres prehistóricos hace millones de años en nuestro país? Bueno, cada vez que escuchamos la palabra dinosaurio, se nos viene a la mente gigantescos y voraces reptiles que dominaron la Tierra hace 70 millones de años. También pensamos que solo existieron en Europa, Asia y África. Pero, por si no lo sabes, también hubo dinosaurios que habitaron nuestro territorio. Los restos fósiles hallados en territorio peruano se concentran en determinados lugares, especialmente Bagua, Puno y Huánuco, aunque también hay hallazgos, pero menores, en la costa de Lima, Ica y Arequipa. Ahora vamos a mencionar algunos seres prehistóricos que habitaron el Perú. Primero, el titanosaurio, como vemos en la imagen. Era un herbívoro gigante de cuello largo. En Bagua se hallaron algunas vértebras, el húmero, la tibia y la cadera, que pertenecieron a un espécimen de más o menos 14 metros de longitud y 5 metros de largo. Otro ser prehistórico era el Purosaurus, un caimán gigante, que también vivió en la zona de Bagua, en la Amazonía, hace aproximadamente 20 millones de años. Fueron encontrados algunos fósiles de tortugas marinas con marcas de los dientes de estos animales en sus caparazones. Otro ser prehistórico era el Pteranodonte, que habitó en Huallanca, Ancash. Poseía un pico dentado largo, también cresta trasera alargada y membranas cartilaginosas en sus extremidades superiores, que parecían alas, similares a las de los murciélagos. Claro, no tenía plumas. Sus patas eran muy pequeñas y débiles, y no tenían cola. Habitaban los acantilados costeros y también las laderas escarpadas de las altas montañas, lugares que eran inaccesibles para otros dinosaurios. Bien, ahora ha llegado el momento de practicar todo lo que hemos aprendido durante este video. Para ello tomamos nuestro libro de actividades y nos dirigimos a la página 48. Resolveremos todos los ejercicios hasta llegar a la página 53. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y bueno, pronto nos reencontraremos en un próximo video. Espero que este haya sido de su agrado. Hasta entonces, y gracias por su atención.